¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. En la Biblia hay un pasaje bastante singular. Es el que nos narra del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó al hombre a su propia imagen por amor. Puso a Adán para que viviera en el huerto del Edén. No obstante, plantó también ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo a Adán que si comía del fruto de ese árbol, con toda seguridad iba a morir. A pesar de la advertencia, Adán comió del fruto de ese árbol y pecó. Por ello, tanto él como todos sus descendientes cayeron de la gracia de Dios y tuvieron que asumir el castigo o la paga del pecado, que es la muerte. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios plantó ese árbol en el huerto del Edén, que era de hecho un peligro para Adán? ¿Acaso no sabía que Adán iba a comer de ese fruto? Y si Dios no lo sabía, ¿eso quiere decir que hay algo que Dios no sabe ni conoce y que por lo tanto no es omnisciente? Y si aceptamos que el todopoderoso Dios puso ese árbol ahí, sabiendo y conociendo todo lo que iba a suceder, ¿significa eso que no amaba a Adán? Claro que no. Dios lo sabía todo y además amaba mucho a Adán. Precisamente por eso puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Y hoy les compartiré la providencia de Dios al plantar el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén. Espero que a través de este mensaje puedan entender la providencia y el amor de Dios encerrados en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oro en el nombre del Señor para que al comprender esta providencia puedan llegar a ser verdaderos hijos de Dios que lo amen de todo corazón y así sean amados por este Dios lleno de misericordia y de compasión. Hermanos, el huerto del Edén es un lugar donde no hay enfermedades, no se envejece ni hay muerte. Adán y Eva vivieron mucho tiempo en ese huerto y allí se multiplicaron. Cuando Dios me reveló el mensaje de la cruz, me dijo que Adán vivió en el jardín del Edén por un periodo indeterminado de tiempo. La Biblia lo menciona brevemente, por eso muchos lo malinterpretan. Piensan que pasó muy poco tiempo desde que Dios formara a Adán hasta que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando decimos que la historia del cultivo del ser humano es de 6.000 años, no estamos afirmando que estos 6.000 años empezaron desde el momento en que Adán fue creado, sino desde el instante en que fue echado fuera del jardín del Edén a esta tierra. El cultivo de la humanidad se inicia con la caída de Adán, es decir, desde que fue desterrado a este mundo. No se puede calcular el tiempo que transcurrió desde la creación de Adán hasta que pecó. Durante ese indeterminado lapso, Adán disfrutó de gran autoridad como señor de toda la creación y no le faltó nada. Ahora bien, cuando Dios puso a Adán para que viviera en el huerto del Edén, solo le prohibió una sola cosa: no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 menciona: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, Adán no requería de permiso alguno para comer de cualquier otro árbol. Continúa la cita: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Hermano, al principio Adán y Eva obedecieron el mandato de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo simplemente lo olvidaron. Hermanos, los ángeles han sido creados solo para obedecer automáticamente los mandamientos de Dios, pero al hombre Dios le dio libre albedrío o voluntad propia. El ser humano puede escoger obedecer o no obedecer conforme a su propio libre albedrío. Producto de ello, Adán y Eva no obedecieron más la palabra de Dios. Usando su libre albedrío, finalmente comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, la serpiente desempeñó un papel muy importante en todo esto. El diablo y Satanás instigaron a la serpiente para que engañara a Eva. Actualmente, la mayoría siente repulsión cuando ve a alguna serpiente. No obstante, en un principio no fue así. Cuando fue creada, el hombre no le tenía aversión, pero le llegó a sentir repulsión debido a que por ella cayó de la gracia de Dios. De hecho, antes de que fuera maldecida, la serpiente no era del todo repulsiva. Al igual que todas las demás criaturas de Dios, era también amorosa y tenía una apariencia agradable. El actual aspecto de las serpientes y su apariencia perversa fueron producto de la maldición de Dios luego de que engañara a Eva. La serpiente no solo era amorosa, sino también muy astuta, es decir, era muy ingeniosa. Ser astuta quiere decir, en otras palabras, que tenía la sabiduría para ganarse el corazón de las personas. La serpiente fue lo suficientemente astuta para agradar a Eva y ganarse su corazón. Por eso, cuando intentó engañarla, lo más probable es que Eva no hubiese estado alerta. Hermano, en su vida cristiana, en muchos casos el diablo y Satanás lo tentarán a través de los que están más cercanos a usted. Cuando son tentados por su familia, amigos o por aquellos a quienes aman, es muy probable que debido a ellos se alejen de la verdad. Cuando Satanás tentó a Eva, usó a la serpiente, que casi siempre estaba muy cerca de ella. El capítulo 3 de Génesis nos narra todo este episodio. Un día la serpiente le preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Estaba tentando a Eva con palabras astutas para que se diera a la curiosidad. Dios nunca dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Dios les dijo que podían comer de todo árbol que había en el jardín, incluso del árbol de la vida en el centro del huerto, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente cambió las palabras que Dios dijo para tentar a Eva, y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho que no comamos de él ni lo toquemos, porque de lo contrario podemos morir. En realidad, Dios les había dicho que el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Pero como Eva no recordaba más, la palabra de Dios respondió, porque si comemos de ese fruto, podemos morir. Hay cierta diferencia en la respuesta que Eva dio en relación a la que Dios dijo. ¿Saben cuáles son? Por favor, piensen un poco. A ver cuáles son. Es fácil darse cuenta. Dios dijo que si comían del fruto del árbol, con toda seguridad iban a morir. Pero Eva solo dijo que si comían del árbol podían morir. Dio una respuesta ambigua, infiriendo que solamente después de comer del árbol podrían saber si iban a morir o no. Si Dios dijo, ciertamente morirán, eso quería decir que con toda seguridad iban a morir. Eva cambió la palabra de Dios. Además, Dios no les había dicho que no debían de comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, ni que debían tocarlo. No lo hizo. En medio del huerto estaba el árbol de la vida. Dios les dijo que podían comer de ese fruto. No obstante, Eva lo dijo de una manera que parecía que Dios también les había prohibido comer e incluso tocar ese árbol. Cambió la palabra de Dios. No mencionó él, ciertamente morirán, sino que dejó entrever la posibilidad que podían o no morir si comían del fruto de ese árbol.
Hermanos, si no guarda ni graba la palabra de Dios en su mente, sino que la cambia de esta manera en cualquier ocasión, Satanás lo podrá tentar fácilmente. Los mandamientos de Dios no son opcionales, es decir, no son algo que se pueda o no obedecer. Si obedece, vivirá, pero si los desobedece, ciertamente morirá. Cuando Eva cambió la palabra de Dios, la tentación de la serpiente pudo entrar por esa fisura que ella dejó en su mente. La serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, abrirán sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, Eva en realidad no deseaba comer del fruto de ese árbol, ya que Dios se lo había prohibido. Sin embargo, como se dio a la tentación de la serpiente, el deseo de llegar a ser como Dios contaminó su corazón. Por eso, después, cuando miró el árbol, lo vio completamente diferente. Como los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria o el orgullo de la vida se habían agitado y removido dentro de ella, el fruto ahora le parecía bueno para comer y agradable a los ojos, y además era codiciable para alcanzar sabiduría. Así, Eva desobedeció el mandato de Dios y comió del fruto del árbol y lo dio también a su marido, Adán, el cual también lo comió. Debido a la desobediencia de Adán y Eva, la palabra que Dios les declaró, ciertamente morirás, se cumplió en sus vidas. De acuerdo a la ley espiritual que menciona Romanos capítulo 6, versículo 23, que cita: la paga del pecado es muerte, Adán y Eva tenían que pagar el precio de su pecado. Por cierto, ellos no murieron inmediatamente luego de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la palabra que Dios les dijo referida a que ciertamente morirían, no solo se refería a la muerte física, se refería al tipo de muerte más trascendental e importante, que es la muerte del espíritu. Nuestro cuerpo visible es solo una cubierta que contiene nuestro espíritu, y la parte más importante en el ser humano es su espíritu y su alma, que están inmersas en el cuerpo. El espíritu del hombre vive al recibir vida de Dios por medio de la comunión con Él. Sin embargo, luego que Adán pecara, ya no pudo tener comunión con Dios. Por eso, el ser humano se separó de Dios. El diablo y Satanás tomaron el control del hombre y lo incitaron a vivir en el pecado para llevarlo finalmente al infierno. Aun cuando el cuerpo del hombre se va deteriorando, muere y finalmente desaparece, su espíritu no se extingue. Por eso, el espíritu es el que recibe el castigo eterno en el infierno. De esta forma, en el momento en que la comunión entre Adán y Dios se interrumpió, decimos que el espíritu de Adán murió. Y debido al pecado, no solo Adán recibió la maldición, sino también lo hicieron todos sus descendientes, y asimismo todos estuvieron sentenciados a pagar la pena del pecado, que es la muerte eterna. Por eso, debido a que los descendientes de Adán han recibido la sangre de Adán y Eva, todos ellos tienen el pecado original y están destinados a morir. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz.